paga el propio usuario. No tengamos en cuenta eso porque cuando lo vamos a ver en una cadena de calidad y servicios y prestaciones es un tema importante. Y por último tenemos una incorporación que es el tema del turismo sostenible, en el cual evidentemente es un cuidado de ese medio natural, de ese medio construido, pero también nosotros replanteamos que el turismo accesible o la accesibilidad de la sustentabilidad social, o sea, cuidamos el medio ambiente, pero también tenemos que cuidar a las personas que obviamente lo están usando. O sea que sería para todas las personas, sí. Bueno, ¿cuáles son los factores que promueven este turismo accesible? Los cambios sociales, el envejecimiento de la población. Convengamos que cuando nosotros hablamos de accesibilidad, siempre lo relacionamos, y personas con movilidad de comunicación reducida, lo estamos tomando a las personas que, en términos de que necesitan más de esa condición de accesibilidad, digamos que son las personas con discapacidad, pero también estamos pensando en la tercera edad o personas mayores, ya hoy se define como tal, personas mayores, digamos, y ese envejecimiento de la población hace que uno tenga una proyección en el tiempo mucho mayor de la utilización de los espacios. Bueno, la imagen de lo que es el tema del turismo, el derecho al turismo, que nosotros lo cruzamos con el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a hacer turismo a todas las personas, el concepto de calidad. Después lo vamos a ver, el concepto de calidad es dar al cliente lo que se acuerde y lo que el cliente necesita conforme a sus propias condiciones y requerimientos. Los cambios técnicos y culturales. El tema de Internet hoy nos permite a nosotros poder acceder en términos de información a un montón de sitios en los cuales uno presuponía que podía ir, acceder o no, pero era de boca a boca, etc. Hoy ya nos permite, no sé, a partir de las páginas de internet o directamente con googlear el lugar, recorrer el espacio, entender cómo es, con lo cual nosotros podemos acceder muchísimo más a ese tema. El ocio como un valor, se reconoce hoy la necesidad frente al estrés, la vida actual y el derecho de todos de tener esa condición. La accesibilidad universal, que también la vamos a ver, que es la condición de todo espacio o servicio que puede ser realizado y utilizado y vivido por cualquier persona independientemente de su condición de movilidad y sentidos, y razones económicas, ¿no? Esto es un tema que tiene que ver con el tema de los prestadores. O sea, razones económicas sumado al tema de los cambios sociales hace que mucha gente de edad, digamos, persona mayor pueda hacer turismo y quiera hacer turismo. Entonces estamos preguntándonos qué condición tiene que tener ese espacio. Sí. Esta diapo es importante, nosotros la consideramos porque beneficia a todos los actores que tienen que ver en el tema turístico, a los usuarios. Y ojo, que cuando nosotros hablamos de turismo también hablamos de visitantes y hablamos de locales, ¿no? Porque todos nosotros hacemos turismo en nuestra propia ciudad, ¿sí? Los espacios de turismo, las playas, las plazas, cualquier tipo de actividad la hacemos todos independientemente, o sea, nosotros venimos de Mar del Plata, o sea, con lo cual tenemos el mismo vínculo de ustedes con esa vivencia de los espacios de turismo, y posibilita el ocio en condiciones de seguridad y autonomía. Porque, ojo, muchas veces nos pasa el tema de la sobreadaptación. Hay mucha gente que puede hacer determinadas actividades y dice, no, pero se arregla porque lo subimos, porque lo llevamos de la mano, etc. Pero estamos haciendo una sobreadaptación de la persona y estamos haciendo un riesgo para la persona en generar determinadas acciones que nosotros las vamos a estar mirando desde la óptica del medio construido, ¿sí? Y vemos que eso puede ser riesgosa para la persona. Y en la mayor condición de autonomía posible. Sabemos que hay distintos rangos, que eso lo vamos a ver en las posibilidades de la autonomía, pero nosotros tenemos que garantizar la mayor autonomía posible de las personas. Y eso es sin lugar a duda una prestación de calidad, por eso el tema de turismo de calidad es un tema, digamos, el concepto de calidad y turismo cada vez se va, digamos, articulando más y considerando más. Para los prestadores, porque es una oportunidad de negocio, ¿sí? Porque hay una fidelización del cliente, independientemente de las condiciones personales que pueda ir sufriendo o viviendo durante todo ese proceso entre turismo y turismo, encuentra que en ese espacio
que va a hacer turismo desde la ciudad y los elementos componentes, le van a poder garantizar, más allá de su condición personal, goce de los espacios. Responde a un segmento de demanda no satisfecho, ¿sí? Es muchas veces que se adapta a algún tipo de lugar, y es un factor de competencia positiva. Si yo ya no estoy jugando con el tema del precio, etcétera, sino que estoy brindando un servicio de calidad en el cual, como les decía, está a cargo del usuario, está dispuesto a pagar, ¿sí?, por esa condición de calidad. Y obviamente que cuando hablamos de una persona con movilidad y comunicación reducida, y en particular una persona con discapacidad, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que probablemente viaje acompañada o un grupo familiar, ¿no? Hay muchas veces que el grupo familiar termina eligiendo un destino porque es un destino en el cual esa persona mayor que forma parte de la familia o una persona con discapacidad puede ir y realmente gozarlo. Entonces ya estamos hablando de muchas personas. Eso es en cuanto a los prestadores. Y en cuanto al tema también del Estado, que eso es muy importante, ¿no?, como política pública en términos de turismo, tanto sea para el Estado nacional, provincial o municipal, porque verdaderamente puede generar un cambio en un centro de turismo que esté deprimido, por ejemplo, ¿no?, digamos, frente a otras ofertas empieza a ser débil y necesita una marca, ¿sí?, propia, una característica que le dé un plus, ¿sí?, frente a los otros. Entonces aparece de esa forma. También una reconversión de un centro, cuando uno tiene una infraestructura amplia, necesita por ahí reconvertirlo en esta condición. Entonces verdaderamente debería ser enfocado desde la parte del Estado como una posibilidad de mejoramiento del tema del desarrollo, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de turismo accesible, y ya le estoy hablando, decimos turismo accesible, pero lo estamos concibiendo en recreación y en actividades, en complejo de actividades, estamos hablando no solo de responsabilidad social en el turismo, que es importante porque es el derecho al turismo, sino en lo que es calidad turística, que es una estrategia competitiva realmente, ¿no?, y que aún en los turismos de intereses específicos, que es, digamos, frente, no sé, por ejemplo, al turismo sol y playa, o si en otro lado tenemos turismo mar y sierras, y tenemos en otro el tema del turismo de esquí, o de espacios abiertos y naturales, también hay un espacio para considerar el tema del turismo accesible y el tema del desarrollo, sí. Bien, turismo accesible es el que puede realizar entonces cualquier persona, independientemente de su condición de movilidad y sentidos, ¿no?, edad, sexo, digamos, estamos englobando a todos. Se logran eliminar las barreras físicas, sensoriales y psicosociales, ¿sí? Convengamos que no solo es un tema que compete específicamente a la condición del medio construido, sino que el factor social, la percepción de la sociedad que se tiene respecto a la posibilidad de que ese turismo sea desarrollado por todas las personas, también tiene que ver. Y eso obviamente incide en la persona. Estamos hablando entonces que, digamos, compromete la integración de la persona, esa condición del medio físico y social. Pero fundamentalmente tiene que ver con el turista y la población estable, porque si nosotros logramos una ciudad que sea accesible para todos, con espacios urbanos y actividades que sean accesibles para todos, también estamos logrando esa mejora para la población estable, sin lugar a duda. Y diríamos entonces que el derecho a hacer turismo también implica derecho a la ciudad para todos, ¿no? Eso creo que es el tema que digamos, confluye en estas cuestiones y digamos, el tema del título de la charla en ese sentido, sí. Bueno, eliminando barreras físicas, por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Generando un medio habilitador. Un medio habilitador es un medio que me habilita a, ¿no? El tema del desarrollo de la actividad, fíjense que estamos utilizando el icono
de silla de ruedas, no en la condición de una cuestión estática, ¿sí? La percepción es esta, sino que se está usando en Inglaterra y en algunos otros lados, que es decir, la silla en movimiento, porque está implicando no el tema de una cuestión estática, sino de la actividad, de la participación, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver con ese espacio. Entonces, el espacio es habilitador, por ejemplo, cuando yo tengo un espacio llano, cuando tengo leves pendientes, ¿sí? Como tienen ustedes en la plaza, en el centro de ustedes, cuando por ahí conecto niveles a partir de una rampa, cuando en un, voy allá para acá, cuando en un edificio de valor patrimonial coloco un elemento accesible con ciertas condiciones, cuando pongo en el piso una banda guía para una persona digamos, con textura, que eso que hace una persona ciega puede digamos, percibir por el contraste de texturas con el bastón, y una persona de baja visión a partir del contraste de colores. O, por ejemplo, en este caso, cuando yo, hoy no vamos a plantear demasiado sobre el tema del Wi-Fi o del tema de la comunicación, pero es fundamental, y en una ciudad turística es fundamental que nosotros sepamos dónde estamos, que nos podamos orientar a partir del uso de iconos, del contraste de colores, por ejemplo, en este caso, o de macro letras, digamos, como para poder orientarnos. Al turista necesita, todo el turismo necesita una claridad de saber dónde está y hacia dónde tiene que ir. Sí. Entonces vamos a hablar de una articulación y promoción entre la accesibilidad del medio físico, la accesibilidad de la comunicación y estos como parámetros de calidad. Entonces acá es importante esta cuestión, requiere concientización y capacitación de las áreas de gestión estatales y privadas, ¿no? Porque, digamos, si nosotros hablamos de turismo accesible, hablamos de un centro turístico. Eso presupone una cierta cantidad de actividades en un contexto urbano o rural, pero en este caso estamos viendo como urbano, en el cual tiene que haber una sumatoria y un acuerdo a nivel de la escala de ciudad o de ese centro turístico, en el cual se necesita que todo sea accesible. Pues yo puedo lograr que mi establecimiento, hospedaje, gastronomía, teatro, lo que sea totalmente accesible, pero si yo no puedo llegar a, ¿sí? O no puedo circular, entonces me estoy, digamos, como generando bastantes cortes que ya después lo vamos a ver. Y también los prestadores de servicio y la comunidad receptora, que eso ya tiene que ver con el tema de la atención al cliente, la información, etcétera, que son temas específicos del área de turismo que hoy no los vamos a ver, pero digamos que tienen que ver, sí. Y hablábamos del tema de la cuestión social, ¿no es cierto? Hablábamos de la cuestión social y son las barreras culturales, ¿no? Es decir, en la medida que muchas veces, ojo, puede ser un tema de indiferencia que se produzcan esas barreras, puede ser una cuestión de desconocimiento, ¿sí? El no tener en cuenta al otro o el no ese respeto del derecho a la ciudad es para todos, ¿no es cierto? Aún muchas veces pasa entre el automovilista y el peatón, ¿sí? Esa es otra cuestión también que tiene que ver. Pero bueno, entonces esa barrera cultural es fundamental, porque también hablamos del tema de la población, de la capacitación, de la comprensión de todos, de ponerse en el lugar del otro, o de entender, como en términos turísticos, conocer las condiciones del cliente, ¿no? Es fundamental para un tema de calidad. Entonces, en todo ese caso, vamos a saber que tenemos que saber, digamos, cuál es la condición que necesitamos para que el otro también, digamos, pueda hacer uso de las actividades. Y ahí viene una cuestión que resulta fundamental. Bueno, esto es una propuesta que se hizo de un diseñador como tesis, ¿no? Esto es para concientizar a los prestadores, ¿no? Es decir, que plantea esta cuestión. Y bueno, y este es un chico que jugando al rugby, tuvo un accidente, quedó cuadripléjico, terminó su carrera, ¿sí? De diseñador industrial, y bueno, y esta fue su tesis. ¿Qué quiero decir? Que también
el concepto de la otra persona, ¿no? De minimizarla, de considerarla que no puede desarrollarse, etc. Vamos a ver que muchas veces tiene que ver con ese contexto social, que lo habilite o no, y tiene que ver con ese medio físico, que uno puede habilitar y promover a la persona, pero si de repente se encuentra que no puede circular por una vereda, que no puede cruzar una calle, o que no puede acceder a un edificio, entonces estamos como confundiéndonos, sí. Bueno, entonces, un centro turístico, la accesibilidad debe darse tanto en los aspectos, bueno, tangibles estaba de este lado, les juro, y la ustedes traten de reubicarse porque acá me hizo una trampa. Pero bueno, los aspectos tangibles son el medio construido y el medio natural. Los intangibles son la atención al cliente y los recursos humanos, todos los recursos humanos de que planifican la actividad turística, que la deciden, la promueven, etcétera, hasta el que está en contacto directo o en la línea de fuego, como es el tema del turismo. Y en ese circulito que está en el medio es el tema de la información. Hoy la información es fundamental. Podemos acceder a esa información. Entonces, muchas veces en términos de turismo es saber informar correctamente, ¿no? Digamos, es cuando uno, por ejemplo, ya me dicen, tienen, por ejemplo, habitaciones accesibles, ¿sí? Y uno puede decir que sí, y cuando la persona llega encuentra que la puerta es muy angosta, el baño es muy pequeño, o está todo perfecto, pero para entrar tienen que entrar por la cochera. Entonces ahí empezamos a jugar con el tema de los derechos, ¿no? La igualdad, y un montón de cuestiones que uno quiere siempre sentirse persona, y hay veces que la cosa no ayuda. Entonces es fundamental el tema de la información. Y en todos los componentes del sistema turístico, transporte, hospedaje, gastronomía y en todo tipo de actividades. Porque entonces uno se empieza a plantear, ¿cómo llego? ¿Sí? ¿Dónde duermo? ¿Cómo y quién me informa? Y las formas, los modos que tengo yo para informarme, dónde, cómo y qué actividades puedo hacer. ¿Sí? Lo que uno se pregunta como cualquier persona, entonces uno tendría que contestar absolutamente todo en términos de condiciones de accesibilidad. Pasa muchas veces que cuando los centros turísticos o las ciudades turísticas son muy extensas, es imposible por ahí garantizar desde el vamos a hacer una ciudad accesible y resolvemos todo. Entonces tenemos circuitos. Nosotros podemos ofrecer circuitos turísticos en el cual tengamos algunas opciones, digamos, de distintas actividades, algunas opciones de hospedaje con distintos rangos, o sea, de estrellas, etcétera, ¿no? Porque también podemos hacer y deberíamos de tener no solo los 5 estrellas que están en una condición internacional, el tema de la accesibilidad, sino en un hospedaje o en una estrella, etcétera, porque, bueno, la condición la podemos tener todos, sí. Esa accesibilidad, entonces, que nosotros decíamos y que tiene que ser integral, también tiene que ser integral en las actividades del lugar. En este caso, en un edificio, ¿no es cierto? Es un museo, Reina Sofía, en Madrid, en el cual, bueno, se coloca toda esa, una estructura para poder llegar a todos los pisos, pero eso está incluido el tema de las rampas en los lugares más viejos, y en los nuevos hay diseño universal, porque ya directamente todo el pasillo en rampa, contraste, fondo, figura en la información, lengua de señas, audioguía, o sea, cómo yo voy completando todos los elementos necesarios para que esa actividad verdaderamente se cumpla. Sí. Bueno, también lo vemos, por ejemplo, en este caso, este es el Calafate, ¿no es cierto?, donde la parte de información turística del Parque Nacional Los Glaciares tiene información en vereda, contraste, fondo, figura, para saber lo que tiene, se accede, tenemos el tema de el acceso en rampa para llegar al lugar, ¿no es cierto?, tiene una baranda, los recorridos interiores, en el otro lugar también tenemos el logo de la silla de ruedas, o sea, cómo está todo completo, digamos, como para poder plantearlo, sí. Y inclusive en lugares naturales, ¿no? Porque uno por ahí lo plantea exclusivamente en el tema urbano, y también ese diseño y esa arquitectura del espacio también se consideran espacios naturales, por ejemplo, senderos en los cuales sean suficientemente anchos, yo pueda circular,
En este caso, en el medio de cataratas hay una maqueta áptica, ¿no es cierto?, que puede ser para las personas ciegas, uno las puede tocar y entender la dimensión del espacio. Uno, es decir, también hay que, por eso, entender al otro. Cuando uno no ve, necesita no solo las referencias físicas como una senda para poder caminar, sino entender la dimensión del espacio, ¿no? Entonces uno por ahí, en términos de ciudad, podría plantear un sector de playa como para poder entenderse, y aparte concibe el espacio, lo entiende como tal, y aparte sirve de orientación y organización. Bueno, las pasarelas, hay sillas en cada uno, una más por favor. Digamos, hay un tren que lleva de un lugar al otro, pero sí, a mí me parece interesante plantear esto porque tiene el logo de identificación, pero eso es un asiento común, que si uno va en silla de ruedas, se rebate el asiento y puede utilizarse para silla de ruedas, pero no es un espacio que se pierde. No, uno puede decir, no, porque eso me hace perder 4 personas que pueden ir sentadas. Si hay una persona en silla de ruedas, yo rebato ese asiento y está la persona en silla de ruedas. Y si no, lo rebato. O sea, como en términos de diseño, ¿no? Siempre nosotros estamos presentes. La arquitectura está presente para sumar un paso más, no en el no se puede, sino en el pensar cómo podríamos hacerlo. Eso es lo importante, cómo podríamos. Y bueno, y hay cuestiones como esta, ¿no? Que yo, haciendo un error que por ahí no tiene, es decir, con el tema del baño, ¿no? El baño accesible, que no es el baño para discapacitados, es un baño accesible. ¿Qué quiere decir? Que es un baño lo suficientemente amplio, con dimensiones y condiciones, que puede ser usado por cualquier persona, inclusive con las personas con discapacidad en silla de ruedas, ¿no? Es decir, invertimos la cuestión y ya lo conseguimos desde un diseño universal. Lo pueden usar todas las personas, inclusive las personas que tienen condiciones de movilidad. Entonces, cuando uno enfoca este tipo de filosofía desde el punto de vista del diseño, es mucho más sencillo, ¿no? Porque no está haciendo como adaptaciones sino lo está pensando para poder incluir a todos. Bueno, perdón, seguimos. Bueno, es por eso que estos espacios y servicios, ¿no? Y juntamos mucho el tema de los espacios físicos y también los servicios, articulan la parte de los usuarios, en este caso las personas con movilidad y comunicación reducida, la seguridad funcional, que es la seguridad de uso, ¿no? Yo después lo vamos a ver, pero un piso que es resbaladizo es riesgoso para muchas personas, no solo los que tienen movilidad o que tienen muletas. Cualquier persona se puede resbalar por una epidemia de mal estado. Que hay una normativa, ¿sí?, que avala, apoya, acomoda, digamos, es como el andamiaje y la base sobre la cual nosotros hacemos diseño. La normativa nos da base, ¿sí? No nos dice cómo hacer las cosas, nos dice tiene que cumplir con esto. De ahí en más está el diseño y la capacidad nuestra para hacer de eso algo magnífico o un cumplimiento normativo. Y eso nos responde en términos de derechos sociales, ¿sí? Los derechos sociales son los derechos que tenemos todos de tener una vida plena, ¿sí? Y que no sea la condición externa la que nos lo impida, ¿sí? Perdón. Esto, mirando el punto transversal, en términos turístico hablamos de calidad turística, ¿no? Digamos, dentro del ciclo de servicio de calidad, si alguno, digamos, el tema turístico, que es la comprensión del cliente, la proyección de la actividad, la formación del personal, la compra de materiales, adecuación de servicios, bueno, la verificación como cualquier ciclo, ¿no? y adecuación. Pero me refiero que estos elementos están compuestos en el tema de calidad turística, sí. Todo. Gracias. Bueno, así, ¿quiénes son las personas con movilidad y comunicación reducida? Por un lado, obviamente, tenemos las personas con discapacidad, originada en causas congénitas, adquiridas o enfermedades. Estamos como desde un ciclo de calidad viendo quién es nuestro cliente para saber cuáles son sus necesidades. El tema del accidente cerebrovascular y el tema del traumatismo por accidente, hoy por hoy son una condición, ¿sí?, real, y no podemos negarla,
nadie quiere que le pase, ni que le pase a nadie que uno quiera, pero es real. De hecho, en el INAREPS, en Mar del Plata, ex Serenil, o sea, el estudio de rehabilitación, que por lo general había gente por temas de enfermedades o por temas congénitos, hoy el 90% tiene que ver con ACV o accidentes y traumatismos producidos por lo general por accidentes en moto. ¿Sí? Con lo cual, hacer un correlato de eso y de edades, ¿sí? Lo estamos encontrando que es, y son dos cuestiones que tienen que ver con el hombre del siglo XX, digamos, la persona siglo XXI. Bien. Bueno, entonces tenemos las personas motrices en su distinto grado de afectación, los ciegos, disminuidos visuales, hipoacúsicos, sordos, es decir, en este caso, y en el deterioro psíquico, ¿sí? Digamos, el problema de la comprensión, es ahí donde también nos tenemos que apoyar muchísimo en el tema de la señalética de información, que no solo pasa por el cartel, el edificio informa, la ciudad informa, guía, orienta de acuerdo a las condiciones, los cambios de textura, como yo le decía, la legibilidad a partir de que yo pinto cordones con colores, indico calles, etc. Entonces uso mucho logotipo, ¿no? Digamos, el tema de los logos, sin lugar a duda, es algo que nos permite entender sin por ahí no entender el idioma. O sea, y ya ahí el término de turismo nos da un aval importantísimo, ¿no? El tema del conocimiento o no del idioma nos salva esta cuestión. Bueno, y después están las circunstancias discapacitantes. Bueno, los adultos mayores o personas mayores, ancianos, los niños, las condiciones antropométricas, enanismo, gigantismo y obesidad, situaciones transitorias, enyesados, enfermos viscerales, embarazadas, llevar niños en brazo o en cochecito y llevar bultos pesados. Entonces, esto en términos de turismo, imagínense ustedes con un par de valijas, el rango de movilidad reducida que obtiene temporalmente frente a eso, o si llegas a usar un yeso por un tiempo. Sí. Todo el mundo, cuando pasan estas cosas, dice, ay, cómo me acordé de vos, no, vos sabés lo que me pasó, que tuve una semana, un mes o algo así, viste, que no podíamos, ¿cómo me acordé? O sea, es permanente, ¿no? Después mucha gente lamentablemente se olvida. Así como se acordó, se olvidó y no lo tiene en cuenta. Pero bueno, todo esto tiene que ver mucho con la persona con discapacidad y el proceso que ha hecho en el tiempo y el vínculo con la sociedad, ¿no? Digamos, la lucha por reconocimiento de sus derechos y el vínculo en cómo fue visto por la sociedad. Llegamos desde la antigüedad, la eliminación, la segregación del medioevo, ¿no? Las personas que estaban bien por un lado y las personas con discapacidad por otro. En el siglo XIX, ocultamiento, modelo de presidencia. Bueno, si había una persona con discapacidad que no se note, nadie se enteraba nunca que en la familia había porque estaban guardados o institucionalizados. Ya en el siglo XX hay asistencialismo y el modelo médico, ¿no? En el cual es un cuerpo con cierta deficiencia, al cual yo tengo que tratar de recomponer lo mejor posible para que sea lo más normal posible, ¿sí? No acepto a la persona con su condición y se integra en la sociedad. De modo alguno no. Tengo que tratar de acomodarlo lo más posible como para poder llegar a eso. Y si no puedo, lo ayudo, el asistencialismo. No, pero no se haga problema que venga a la playa, somos 4 que lo llevamos hasta la playa. Al teatro, sí, mire, venga media hora antes y entre 4 lo suben, viste, no sé cuánto, viste que vos ves la escalera de abajo y decís, por Dios, ¿cómo me van a subir por acá? Sí, ¿no? Y después, cuando lograron subirte, te sientan en la primera fila para ver la película, que la ves así, ¿viste? Y tu problema es terrible, o si querés teatro y tenés para pagar y voluntad de estar en el primero haciendo, pero no, vas al fondo, ¿viste? Porque no podés bajar. O sea, me refiero a ese tipo de condiciones y son cosas que permanentemente la gente trata de resolverlas con asistencialismo. Y si no, está el modelo de la inclusión social, que es el modelo del siglo XXI, ¿no? En el cual todos somos personas autónomas, lo más autónomas posibles, digamos, con la posibilidad de desarrollarnos,
hacer deportes, hacer turismo, hacer todo tipo de turismo, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar para quién vamos a proyectar la ciudad. Porque, ojo, nosotros nos paramos acá porque es lo que está pasando, pero esto también está pasando, ¿sí? Y el tema de la presidencia también, no pensamos, o sea que no nos dimos cuenta que no lo habíamos considerado, o el de la segregación, ¿cómo no? Todo va por acá y la persona con discapacidad da la vuelta, ¿sí? Va por la cocina, entra, ¿sí? Y llega, ¿no? Entonces, ojo, todos estos modelos conviven y muchas veces conviven por el espacio físico que nosotros le estamos generando, ¿sí? No es por la condición propia de la persona, sino es la condición de espacio físico. Bueno, aquí es una encuesta en la cual dice que la mayor cantidad de las personas con discapacidad quieren viajar y que el 67.8% pensó en viajar y no lo hizo, que la condición de accesibilidad física es el 68%, digamos. Hay una cantidad y en el rango de edades tenemos muchas edades de entre los 40, los 50 y menos, ¿no? Con lo cual sí. Bueno, y esto es lo que nos planteamos el tema de la diversidad, ¿no? Bueno, es la diversidad, ¿qué entiendo? Hombre, mujer, niño, personas altas, bajas, digamos, todos somos diversos en ese sentido. En esa diversidad también están las personas que tienen algún tipo de condición temporal o permanente, ¿no? Con respecto al tema de la movilidad o los sentidos. Sí. Y muchas veces, y esto, digamos, en términos de arquitectura, a ese hombre perfecto, ¿sí? Que hizo Leonardo da Vinci, ¿sí? En la cuadratura y en el círculo, seguimos pensando como un modelo para el cual diseñamos no solo los espacios físicos, sino las actividades, ¿no? Lo pensamos para otra persona y pretendemos que todo el que esté fuera de esa condición pase por esa condición, ¿no? Como si quisiéramos pasar, los tratamos de meter por ahí y no entran, ¿no? No entran porque somos todos diferentes. Entonces la idea sería pensarlo en ese sentido. Yo vengo de dar una capacitación en San Rafael, en Mendoza, y bueno, y curiosamente, más allá de muchas condiciones físicas de restricción, nos contaba el animador, el que hace los juegos y todo para contingentes, cómo iban articulando, integrando y viendo, tiene muchas personas mayores, ¿no? Digamos, cómo iba él reacomodando, digamos, esas condiciones según sea el grupo de usuarios, ¿no? Es decir, me pareció riquísimo el tema de poder percibir eso y que no dejar a nadie afuera e integrarlo en todas las condiciones, sí. Es así que entonces, si nosotros miramos nuestra actividad, nuestra playa, tenemos esas 3 chicas fantásticas de hace unos cuantos años que siguen estando en la playa, están un poco más aceptadas, pero siguen haciendo la actividad. Nosotros tenemos que pensar el derecho a las actividades y a la participación. Siguen charlando, ¿sí? Pero tenemos otros usuarios en nuestra playa, ¿sí? Tenemos un usuario en silla de ruedas, o estas personas que van a necesitar este camino, ¿sí? Con un ancho determinado. Bueno, Mariana Llanes cuando venga en agosto es fantástica, así que de esto no me meto más. Pero yo me refiero, para concebirlo, que todos los usuarios pueden hacer todos nuestros temas. Y deberían. Y que tienen a veces limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Pero lo pueden hacer y nosotros podemos fomentar desde el espacio. Aparte, mirando en una proyección de futuro, acá hay muchísima gente joven que lo tiene que considerar en sus proyecciones, porque va a haber, para el año 2050 va a haber más personas mayores de 60 años que menores de 15, ¿sí? Y que aparte hay una tendencia a que la gente vaya a vivir a las ciudades, con lo cual nuestras ciudades van a llenarse cada vez más de gente mayor, ¿sí? Las personas mayores vamos avanzando. Les aclaro que yo tengo 65, con lo cual en este tema, hasta hace 10 años yo hablaba de los otros, ¿viste? Cuando vengan los ancianos y las personas con discapacidad, bueno, y ahora de repente, ¿viste? Me encuentro metida
dentro del tema. Así que lo mío es un acto de egoísmo total. Sí, seguí. Y que la percepción del espacio varía a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Digamos, el niño se arriesga, ¿sí? El joven avanza y el anciano teme. Entonces la percepción de ese espacio es muy importante, porque no solo debe ser seguro, sino que debe parecer seguro, ¿sí? Sentirse seguro uno para hacer la actividad, sí. Entonces, bueno, otra vez, ¿para qué proyectamos nuestra ciudad y nuestro turismo? ¿Para estos jóvenes nada más o también para esos señores? Sí. Bueno, las condiciones físicas entonces que vamos a tener, en distinto rango, vamos a encontrarnos con personas que usan bastones. Estas personas, digamos, cuando vos usas los bastones necesitas un piso, obviamente, digamos, que no sea deslizante, que tenga seguro, necesitas espacio y ancho, lo mismo que cuando estás en la silla de ruedas. Es fundamental en ese caso calcular, yo siempre digo que la regla de oro para todos es el 1,50 m, ¿no? El diámetro del 1,50 m sirve para que vaya una silla de ruedas y una persona caminando al costado, una circulación, por ejemplo, que una silla pueda dar la vuelta cómodamente, digamos. Entonces, en esa condición, y para la persona ciega o de baja visión, el bastón, que es fundamental, la línea municipal, dejemos libre la línea municipal para gente, son sus ojos, ¿sí? Hay gente que se orienta por la línea municipal, y si le pones una mesa, unos cacharritos, ¿viste? La venta de no sé qué sé yo, es terrible. Nosotros lo veíamos acá la otra vez en el centro de Miramar, que estaba muy bien, que estaba todo en rango, a nivel todo, y de repente salía un negocio que no podía poner más cosas en la vereda. Entonces, una persona ciega tiende a desorientarse. No tiene problemas de movilidad en realidad, sino el problema se lo da la falta de orientación. Típico, lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, si se apaga la luz, se corta la luz en un lugar que conocemos, vamos a tener cierta movilidad. Ahora, si pasa en un lugar que no conocemos, ¿qué hacemos automáticamente? Ponemos las manos adelante, por la duda que nos vayamos a chocar con algo, y caminamos despacio porque no sabemos qué hay en el piso, ¿no? O sea que nuestra movilidad se ve totalmente reducida por la falta de comunicación con ese espacio. La persona ciega necesita esos datos. Bueno, la persona sorda va a necesitar, obviamente, información gráfica y señalización para poder orientarse, sí. Afortunadamente la tecnología, la información y la comunicación nos permite que esas ayudas técnicas que antes estaban centradas en el tema del bastón, la silla o la silla de ruedas específica para una actividad, por ejemplo la silla anfibia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que la tecnología de la información y la comunicación ha avanzado y ha permitido que muchas personas tengan mucha mayor autonomía, muchísima mayor autonomía en el orden del espacio a partir de la domótica, ¿no es cierto? Poder abrir puertas, etcétera, un montón de cosas, pero aparte en la comunicación y en la llegada personal. Bueno, nos han ganado lejos al espacio físico, porque nosotros seguimos haciendo barreras, ¿sí? No solo accesibilidad ni diseño universal, seguimos haciendo barreras, ¿sí? Por ejemplo, esto es una más. Esto es algo que nosotros siempre usamos como para comenzar, porque el primer planteo, cuando uno le dice que no, por el tema de la accesibilidad para todos los usuarios, siempre dicen, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si la persona tiene silla de ruedas o la persona es ciega? ¿Qué puedo hacer? Con la condición de la persona, nada. Pero si nosotros tenemos una persona en un vector que estaría pidiendo la habilidad de la persona, la habilidad de la persona es muy baja, ¿no es cierto? Sí, una más. Y hay un rango en el cual uno dice, es la posibilidad, hasta ahí es el mínimo que puede llegar, es el umbral para conformar las exigencias sociales, del entorno, del uso del tiempo libre, debería poder llegar a este rango, pero mira, qué lástima, su condición física de habilidad le da esta opción. Entonces, sí, esa diferencia, sí, seguí. Eso es, seguí, pegar todo porque se fue todo bien. No, ahí está. Esta es la situación discapacitante, la brecha que yo tengo entre la condición de la persona
y ese nivel mínimo, umbral mínimo, es la situación discapacitada. Si yo a la persona le doy ayudas técnicas, que venía acá, si yo le doy ayudas técnicas, como los bastones, etcétera, esas condiciones, las típicas, y le doy accesibilidad física y comunicacional, estoy permitiendo que llegue ese umbral mínimo. O sea, es externo a la persona. La persona nunca va a variar, por lo menos por lo que podemos hacer nosotros, salvo la doctora, pero lo que podemos hacer nosotros del medio físico, no lo vamos a poder lograr. Pero sí vamos a poder llegar con estos dos temas. Entonces sí que es importante todo lo que podemos hacer nosotros. Inclusive, ya después lo va a mostrar Julieta, pero nosotros podemos hacer relevamientos, como este caso de realidad de rampa de esquina, estacionamiento, etcétera, y encontrar si es accesible, que sería el verde, si es parcialmente accesible, que sería el amarillo, o inaccesible, que sería el rojo. Entonces vamos a poder encontrar y hacer un diagnóstico de cada uno de los lugares para saber cómo modificar. Este tema es muy importante, el tema del turismo accesible. De hecho, la Organización Internacional del Turismo, el lema del año 2016 fue Turismo para todos, la promoción de la accesibilidad universal. ¿No? Es decir, es como que es un tema que ya está visto y entendido desde el punto como un tema de promoción. ¿Sí? La promoción de la accesibilidad universal. El diseño universal tiene que ver con la condición de un bien y servicio que puede ser realizado por cualquier persona, independientemente de su condición y sentidos, y que admite, aparte, que pueda esa persona usar sus propias ayudas técnicas. ¿No? Es como la accesibilidad desapercibida, yo no la veo. No veo la escalera y la rampa, ¿sí? No, digamos, sino que verdaderamente es todo integrado y es mucho más inclusivo. Obviamente va a tener que estar condicionado en dos elementos. Implica soluciones de diseño que puedan ser utilizadas por todos. Caso simple, la puerta automática. Eso es domótica y esa la usamos todos, eso es diseño universal y nos sirve para todos, verdaderamente en términos de seguridad. Cuando yo, por ejemplo, en una pileta pongo la rampa, ¿sí? Para acceder adentro de la pileta es mucho más cómodo, aseguro que la escalera, digamos, en el lugar, el tema de la rampa, cuando yo diseño directamente un edificio, o sea, por los arquitectos, ¿no? Entonces, como un hemiciclo en el cual se van uniendo los distintos pisos a partir de la rampa empieza a ser un elemento de diseño y distintivo, ¿sí? Y no ya ese tema de me faltó la rampa y la pones y te arruinó todo, ¿sí? Es decir, usala antes, empezá a pensarla, ¿sí? Y usala en favor, ¿sí? Y no como un elemento en contra, ¿sí? Bueno, más domótica, ¿no es cierto? Digamos, el sensor en el tema de la grifería, por ejemplo, eso es un aeropuerto, el aeropuerto de Resistencia, Chaco, es todo con pendientes en rampa, no tiene una sola escalera, ¿no? Se comunican todo por rampa, algunas un poquito violentas, pero digamos, cumple con el concepto y la idea. Sí, pues también es eso el tema. Y otro de los temas, por ejemplo, el tema del velcro, ¿no? El velcro, lo que usamos para las camperas, para los chicos, etc., tuvo un origen también pensado para la persona que no tenía motricidad fina, ¿no? Entonces es muy sencillo poner una parte sobre la otra y uno golpea con la mano y cuando se lo quiere sacar, tira. Bueno, eso se generalizó de tal forma que realmente lo usamos para todo, ¿no? Es decir, realmente es un tema. Entonces, ¿por qué no pensar esas soluciones de diseño universal para todos? Sí. Bien. O una calle, por ejemplo, en la cual baja entera, no hagamos esa rampita de esquina chiquitita ahí, ¿viste? No, bajemos todo o subamos todo, ¿no? Eso es para hablar de urbanismo. Tenemos un montón en términos de accesibilidad, bueno, Julieta va a hablar del tema, en el cual realmente nos posibilita, ¿sí? A todos una igualdad en términos, o en una playa, ¿no es cierto?, como hacemos nosotros un proyecto de una gran explanada que puede ser utilizada por todos, aunque por ahí sí, en algunos casos admite esas condiciones particulares, como en este caso, que para que la gente entre al mar,
¿no es cierto?, que entre con todo ese sistema. Ojo, eso pasa en este lugar en el cual el mar no es nuestro mar. Nuestro mar tiene particularidades, ¿sí?, que nos genera, por la violencia que tiene muchas veces, a no poder utilizar algunas cuestiones. Bueno, una más. Hay formación, hay normativa, hay técnicas, hay manuales sobre el tema de turismo accesible, ya le decíamos información, hasta hay empresas, ¿sí?, de turismo que se dedican al turismo accesible, ¿no? Y se ha trabajado mucho sobre el patrimonio, sí. Bueno, vamos a ver hasta el Ministerio de Turismo, junto con el Servicio Nacional de Rehabilitación, hicieron las directrices de accesibilidad en servicios turísticos y guía de autoevaluación. No sé si se ha dado una charla o algo, ha venido la gente del Ministerio de Turismo acá a Miramar a plantearlo. Bueno, sería interesante que el turismo lo pida, ¿sí?, sobre todo porque esto es para los prestadores turísticos, ¿sí? Es muy interesante y muy viable para partir de una guía de autoevaluación, sí. Bueno, de hecho, la semana pasada, o hace 2 semanas, en Buenos Aires, en un encuentro sobre discapacidad, este fue un tema que llevó todo el día, ¿no? Calidad de información a base de desafíos en accesibilidad turística. Entonces, quiere decir que es un tema que está como en agenda en términos... Esto era un encuentro internacional. Entonces, quiere decir que el tema está en agenda en esa escala y la gente viaja. Y el tema del turismo hace que sean las ciudades accesibles para todos, sí. Bueno, el tema de Sin Barreras, como se empezó en el 97, ¿no? Dice, falta de conocimiento del problema y la indiferencia, sí. Esas son las primeras barreras. Esta, por ejemplo, que vamos a ver ahora, sí, pasa, ¿no? Digamos, desconocer el ancho de la silla de ruedas. Y acá empieza a jugar muchas cosas, ¿no? Porque en esto también tiene que ver el tema de una aprobación municipal o no, ¿sí?, de una consideración. Entonces, digamos, es el arquitecto que lo proyecta, el propietario que no pide que ese baño tenga un baño accesible para todos, ¿sí?, y donde se aprueba y se habilita. O sea, fíjense cómo digamos, todos están involucrados en esto, ¿no? Digamos, no es nada más que una parte, sí. Los ascensores. El tema de los ascensores. Bueno, en Buenos Aires, la mayoría de los edificios. Claro, el problema de los edificios viejos, o sea, en los nuevos ya está planteado el ascensor de 1.10 por 1.30, pero en los viejos es un problema serio. Bueno, que en todo edificio de valor patrimonial se puede hacer accesibilidad, seguir un cachito, ¿no? Por ejemplo, en este caso se coloca un elemento externo para que sea contrastante, sí. En este caso, que es el Hotel Yao Yao, fíjense, tiene una diferencia de nivel entre el acceso y la parte de la zona de estar. Entonces se colocó una plataforma muy bien diseñada, casi escondida, te diría, en el terminal, porque, o sea, no entra cualquier usuario, sino que está en el hotel, pero pero realmente tiene un diseño acorde, no choca con, porque muchos dicen, no, ¿sabes cómo va a quedar esto en mi edificio? Va a quedar horrible. Pensemos, diseñemos y creemos algo que se pueda hacer, sí. Bueno, en todos los casos, digamos, como esa plataforma, sin interrumpir la condición, por ejemplo, fíjense el cambio de materiales, pero está pintado en un color, ¿sí?, en el cual tiene una similitud, sí. Bueno, Barcelona, digamos, cómo se incorporó lo nuevo, cómo se logró esta calle de acá, sí. El tema de accesibilidad, otra más, como las barandas laterales, ¿no es cierto? Pero esto es el caso de algo que sea de valor patrimonial. Empieza a jugar como con otras reglas. Lo hacemos accesible, se puede, se hace, pero con criterios particulares. Bueno, el castillo de Osaka en Japón, fíjense cómo se le puso digamos, una torre lateral, para poder acceder al mismo, ¿no? Eso estamos hablando de bienes de valor patrimonial muy importantes. Nosotros hay veces que no queremos porque es una casa que, qué sé yo, bueno, pensemos cómo, sí. Villa Victoria, ¿sí?, que le hicimos una rampa en la parte de atrás, buscamos
lugar en el cual tenía menos desnivel con el terreno para hacerla más liviana, sí. En este caso, en Jujuy, este escalón, el famoso escalón de vereda, ¿cómo se resolvió? ¿Sí? Sacándoles toda la rampa para todo, diseño universal, para poder ingresar. Sí. Entonces en Venecia, ¿cómo se acomodaron en algún caso el tema de los escalones para poder cruzar los puentes? Y en otro caso directamente pusieron el sistema en acro y quedó ahí eternamente. Sí. En este otro caso yo tengo una granza suelta, pero bueno, es un lugar de valor patrimonial, entonces le pongo un solado similar que en la imagen general no lo veo, ahí estoy en contra del tema de la visibilidad, pero no quieren romper el esquema de preservación, sin embargo yo tengo esas bandas para que la gente pueda circular. Sí, o pongo una pequeña plataforma. Bueno, en este caso, pero digamos como acorde al lugar, ¿no? Con esta barandilla que se corre, o sea, yo no pierdo la noción de estética de ese lugar, pero sí le brindo la accesibilidad. Eso quiere decir que tengo que pensar. Bueno, todo esto nos lleva, sin lugar a duda, como dijimos desde el principio, en el derecho a la ciudad, ¿no? Es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad del turista, pero también el derecho a la ciudad del propio. Entonces, bueno, ahora hacemos un recambio y ahora si viene lo bueno, lo va a decir el Julián. Bueno, yo voy a hablar un poquito del derecho a la ciudad, que es este derecho que tenemos todos. Yo quería preguntar una cosa Sí. que me parece que es para este momento. ¿Cómo está el tema de la legislación con el tema de los requisitos municipales, con el tema de las aprobaciones? Al final de todo, Vamos a hablar de te eso. cuento hasta dónde llegamos.